La meditación es una de las prácticas más conocidas del mundo y al mismo tiempo una de las más incomprendidas. Miles de personas afirman meditar. Existen aplicaciones para meditar, cursos para meditar, talleres para meditar y una cantidad prácticamente infinita de información sobre la meditación en Internet. Sin embargo, cuando observamos con atención lo que la mayoría de las personas entiende por meditación, descubrimos algo sorprendente. Muchas veces aquello que llaman de meditación tiene muy poco que ver con lo que realmente enseñaron los grandes maestros del yoga. La meditación no es simplemente relajarse. La meditación no es solamente sentarse con los ojos cerrados. La meditación no es una técnica para sentirse mejor. La meditación no es una moda. Y la meditación tampoco es una herramienta para aumentar su productividad. Y aunque todas estas cosas puedan parecer como efectos secundarios beneficiosos de la meditación, ninguna de ellas constituye el verdadero propósito de dhyana. Los antiguos maestros del yoga enseñaron que la meditación es una de las prácticas más elevadas para el desarrollo humano. Es una disciplina capaz de transformar profundamente la mente, la conciencia, el carácter y la percepción. Es una práctica que nos permite ir más allá de la agitación mental, más allá de las identificaciones superficiales y más allá de la constante dispersión que caracteriza la vida moderna. La meditación es una ciencia interior. Y cuando comprendemos realmente qué es dhyana, comenzamos de hecho a entender profundamente qué es yoga. Porque yoga no consiste únicamente en posturas físicas. La verdad está en una muy pequeña parte. No consiste simplemente en ejercicios respiratorios. No consiste simplemente en llevar un estilo de vida saludable. El yoga es un camino de transformación integral, cuyo objetivo es la realización espiritual. Y dentro de este camino, dhyana ocupa un lugar absolutamente central. En este video vamos a profundizar en las enseñanzas clásicas del yoga sobre la meditación. Vamos a estudiar lo que enseñan los Yoga Sutras de Patanjali. Vamos a enseñar lo que enseña la Bhagavad Gita. Vamos a comprender la diferencia entre concentración y meditación. Y vamos a desmontar algunos de los mitos más comunes que existen actualmente. Y vamos a descubrir por qué la meditación ha sido considerada durante milenios una herramienta para el despertar de la conciencia. Namaskaram, yo soy Rasa Mandala Das, gran maestro de yoga, y en este video vamos a hablar sobre dhyana, el séptimo peldaño de la Ashtanga Yoga, también conocido como Raja Yoga en los Yoga Sutras de Patanjali o Dhyana Yoga en la Bhagavad Gita. Comencemos. Para comprender qué es dhyana, primero debemos entender que la meditación no aparece aislada dentro del yoga. En el mundo moderno existe la tendencia de extraer técnicas específicas de su contexto original. Se toma una práctica, se la separa de su tradición de origen y luego se intenta utilizar independiente de todo lo demás. Sin embargo, el yoga tradicional funciona de manera diferente. La meditación no es el comienzo del camino. La meditación es el resultado natural de un proceso de preparación. Por eso Patanjali presenta la meditación dentro de un sistema más amplio, conocido como Ashtanga Yoga, el yoga de 8 miembros. Estos 8 miembros son Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Hasta Dhyana usted puede encontrar en nuestra playlist sobre la serie de Ashtanga Yoga que estamos haciendo. Y el siguiente video será sobre Samadhi. Y así completaremos esta serie sobre Ashtanga Yoga o Raja Yoga. Muchas personas se sorprenden al descubrir que dhyana aparece recién en el séptimo peldaño del yoga. ¿Por qué? Porque la meditación auténtica requiere preparación. La mente ordinaria suele estar completamente dispersa. Saltamos de un pensamiento a otro, de una preocupación a otra, de un deseo a otro, de una emoción a otra, como un mono que salta de rama en rama y nunca se aquieta. Vivimos en un estado de profunda fragmentación mental. Por eso los antiguos yogis entendieron que antes de intentar meditar profundamente era necesario purificar la conducta, disciplinar la vida, estabilizar el cuerpo y aprender a retirar la atención de las constantes distracciones externas. Solo entonces la mente comienza a adquirir las condiciones necesarias para la meditación. Esto no significa que una persona no puede comenzar a meditar a partir de hoy. Por supuesto que puede. Lo que significa es que la profundidad de la meditación dependerá en gran medida del grado de preparación que haya alcanzado. Cuando observamos la sociedad actual, observamos una enorme cantidad de estímulos. Notificaciones, redes sociales, publicidad, noticias, videos cortos, mensajes constantes. La vida moderna vive una verdadera sobrecarga de información. Y cuanto más se acostumbra la mente a la distracción permanente,
más difícil se torna mantener la atención en una sola dirección. Por eso muchas personas dicen, intenté meditar pero no pude. O dicen, no soy capaz de meditar. O mi mente piensa demasiado. Sin embargo, estas afirmaciones parten de un malentendido, porque pensar no significa que la meditación haya fracasado. De hecho, una de las mayores confusiones que existen hoy día es que meditar es dejar la mente en blanco, es parar de pensar. Durante años muchas personas han escuchado esta afirmación. Se les ha dicho que para meditar hay que eliminar todos los pensamientos. Se les ha dicho que para meditar hay que vaciar completamente la mente. Se les ha dicho que una mente que piensa es incapaz de meditar. Pero cuando estudiamos profundamente las fuentes del yoga tradicional, descubrimos algo muy diferente. Ni Patanjali enseña eso, ni la Bhagavad Gita enseña eso, ni los grandes maestros de yoga enseñan eso. La mente piensa, esa es su naturaleza. De la misma manera que los ojos ven, los oídos escuchan, la mente produce pensamientos. Pretender que la mente deje instantáneamente de generar pensamientos es desconocer cómo funciona la propia mente. El problema no es la existencia de pensamientos. El problema es la identificación con ellos. El problema es que la atención queda continuamente atrapada en cada pensamiento que aparece. Imaginemos el cielo. Las nubes aparecen y desaparecen. Algunas son grandes, otras pequeñas, algunas oscuras y otras luminosas. Pero ninguna de ellas altera la naturaleza del cielo. El cielo permanece. De manera semejante, los pensamientos aparecen y desaparecen dentro del campo de la conciencia. La práctica de la meditación consiste en aprender a permanecer establecidos en una atención consciente, sin quedar arrastrados por cada movimiento mental. Por eso una persona puede estar meditando y seguir observando sus pensamientos. La diferencia es que ya no está siendo dominada por ellos, ya no está siendo arrastrada por ellos, ya no está reaccionando automáticamente ante ellos. En lugar de eso, desarrolla una relación diferente con la actividad mental. Y aquí encontramos una distinción fundamental que suele ser ignorada: la diferencia entre concentración y meditación. Muchas personas utilizan ambas palabras como si fueran sinónimos, pero dentro del yoga tradicional no significa exactamente lo mismo. La concentración consiste en dirigir voluntariamente su atención hacia un objeto determinado. Cuando un estudiante estudia para un examen, está concentrado. Cuando un músico interpreta una obra compleja, está concentrado. Cuando un científico analiza un problema, está concentrado. Cuando un artesano trabaja cuidadosamente en su oficio, está concentrado. La concentración es una facultad mental extremadamente valiosa. Sin ella resulta imposible avanzar en cualquier disciplina. Pero la meditación va más allá de la concentración ordinaria. La concentración consiste en liberar la atención de cualquier otras distracciones para enfocarla en un pensamiento específico, objeto o actividad de nuestro interés. La meditación es aquella forma especial de concentración en la cual la atención libre de cualquier inquietud se dirige hacia la realidad espiritual. La meditación es la concentración utilizada para conocer a Dios. Esta definición es extraordinariamente importante, porque nos recuerda que la meditación no es simplemente una técnica psicológica, no es solamente un entrenamiento mental, no es únicamente un método para reducir el estrés. Dentro del yoga tradicional, la meditación es un método para entrar en contacto con la realidad superior. Es un medio para conocer nuestra verdadera naturaleza. Es un medio para aproximarnos de lo divino. Es un medio para trascender las limitaciones de la conciencia ordinaria. Por eso ocupa un lugar tan elevado dentro del yoga tradicional, porque representa la transición entre práctica y realización, entre esfuerzo y experiencia, entre búsqueda y encuentro. Y por eso Patanjali sitúa Dhyana justo antes de Samadhi. Pero antes de profundizarnos en Dhyana, debemos comprender qué ocurre en el peldaño anterior, Dharana, que incluso ya vimos en el video anterior. Si no lo ha visto, aquí le dejo para que vea después de este video. Ahora que ya hemos comprendido que la meditación no consiste en dejar la mente en blanco y que tampoco debe confundirse con la simple relajación, podemos avanzar a una de las enseñanzas más profundas del yoga tradicional. Para entender verdaderamente qué es Dhyana, debemos comprender primero qué es Dharana. De hecho, una de las razones principales por que mucha gente tiene dificultad para alcanzar la meditación es porque intentan alcanzar Dhyana sin haber desarrollado previamente Dharana. Patanjali no presenta estos estados de manera arbitraria. Existe una progresión, existe una lógica, existe una evolución natural de la conciencia. Y si comprendemos esa evolución, comprenderemos mucho mejor cómo funciona la meditación. Los tres últimos miembros de la Ashtanga Yoga son Dharana, Dhyana y Samadhi. Estos tres estados están tan íntimamente entrelazados que Patanjali los considera prácticamente un proceso continuo. Son diferentes etapas de una misma experiencia interior. Poderíamos compará-lo ao processo de encender uma lâmpada.
Primero dirigimos nuestra atención hacia la lámpara, luego la observamos de manera continua, luego nos absorbemos completamente en su luz. De manera semejante, la mente pasa de la concentración hacia la meditación y de la meditación al samadhi. Comencemos con dharana. En el Yoga Sutra 3.1, Patanjali afirma, Deshabandha Chittasya Dharana. La traducción tradicional es, dharana es la fijación de la mente en un lugar, objeto o punto determinado. Esta definición parece sencilla, ¿verdad? Pero contiene una enorme profundidad. La palabra desha significa lugar o punto. La palabra bandha significa fijar, sujetar o atar. Y chitta se refiere a la mente o conciencia mental. Por lo tanto, dharana consiste en sujetar la mente a un objeto determinado. Esto puede parecer fácil, ¿no? Sin embargo, cuando intentamos hacerlo, descubrimos algo muy interesante. La mente no quiere permanecer quieta. La mente se mueve constantemente. Saltamos de un pensamiento a otro. Recordamos algo que ocurrió ayer, pensamos en lo que debemos hacer mañana, nos preocupamos por un problema, fantaseamos con una posibilidad, recordamos una conversación, escuchamos un ruido, sentimos una sensación física. Y antes de darnos cuenta, hemos perdido completamente el objeto de nuestra atención. Esta es la condición habitual de la mente humana. Por eso la práctica de dharana resulta tan importante. Dharana es el entrenamiento sistemático de la atención. Es el arte de regresar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Imaginemos una linterna. Si movemos continuamente una linterna, la luz se dispersa. Pero si la mantemos fija en un único punto, toda la energía luminosa se concentra. Lo mismo ocurre con la mente. Cuando la atención está dispersa, la energía mental se desperdicia. Cuando la atención se concentra, la energía mental se unifica. Y cuando la energía mental se unifica, comienza a surgir una nueva calidad de conciencia. Patanjali comprendió algo que hoy día se reconoce en muchos estudios modernos sobre la concentración. Una mente dispersa posee menos poder que una mente concentrada. Por eso dharana consiste en una disciplina fundamental. Sin dharana no existe dhyana. Sin concentración estable no puede haber meditación profunda. Ahora bien, ¿sobre qué puede concentrarse la mente? La tradición del yoga ofrece múltiples posibilidades de soporte. Puede ser la respiración, puede ser un mantra, puede ser la sílaba Om, puede ser un yantra, una imagen sagrada, puede ser una deidad, puede ser una luz interior, puede ser una enseñanza espiritual, puede ser la presencia de Dios en el corazón como Paramatma. Lo importante no es solamente el objeto, lo importante es la estabilidad de la atención. Cuando comenzamos a practicar, la mente se desvía constantemente. Y aquí es donde muchas personas abandonan. Creen que están fracasando, creen que no sirven para meditar, creen que algo está mal en ellas. Pero en realidad están experimentando exactamente lo que todos los practicantes experimentaron durante miles de años. La mente se distrae. Esa es su naturaleza condicionada. La práctica consiste en regresar. Cada vez que regresamos, fortalecemos la capacidad de concentración. Cada regreso es una victoria. Cada regreso es parte del entrenamiento. Cada regreso nos acerca más a la estabilidad interior. Con el tiempo ocurre algo extraordinario. Los intervalos de concentración comienzan a hacerse más largos. La mente permanece más tiempo en el objeto. La dispersión disminuye. La atención se vuelve más estable. Y entonces comenzamos a acercarnos al siguiente estado, dhyana. Patanjali define dhyana en el Yoga Sutra 3.2. Tatra pratyaya y katanata dhyanan. La traducción es, cuando existe un flujo continuo e ininterrumpido hacia este objeto, esto es dhyana. Aquí encontramos una diferencia fundamental. En dharana, la mente todavía realiza esfuerzos para mantenerse en el objeto. Hay continuidad, pero también interrupciones. Hay atención, pero también regresos constantes. En dhyana sucede algo diferente. La atención comienza a fluir de manera continua, sin interrupciones, sin saltos, sin fragmentación. Los comentaristas tradicionales utilizan una hermosa metáfora. Dicen que dharana es como el goteo de agua. Dhyana es como un río que fluye de manera constante. Observemos la diferencia. Las gotas aparecen separadas. Existe descontinuidad. Existe fragmentación. Pero en un río la corriente es continua. No existen interrupciones perceptibles. Así funciona dhyana. La conciencia fluye ininterrumpidamente hacia el objeto. En este momento la mente comienza a adquirir una profundidad completamente diferente. No está luchando constantemente contra las distracciones. No está siendo arrastrada por cada estímulo. Ya no está reaccionando ante cada pensamiento. Existe una estabilidad que antes no estaba presente. Existe una claridad que antes no estaba presente. Muchas personas describen este estado como una sensación de absoluta presencia. El tiempo parece disminuir su importancia. La agitación mental disminuye. La percepción se vuelve más nítida. La conciencia parece reunirse en una sola dirección.
Sin embargo, debemos evitar un error muy común. Dhyana no es trance, dhyana no es inconsciencia, dhyana no es sueño, dhyana no es hipnosis. Y en realidad ocurre exactamente lo contrario. La conciencia se vuelve más despierta, más lúcida, más atenta, más presente. Por eso los grandes maestros del yoga describen la meditación auténtica como un estado de conciencia expandida y no como una forma de adormecimiento mental. La persona está más consciente, no menos consciente, más despierta y no menos despierta, más presente, no menos presente. Y aquí encontramos algo profundamente importante. La calidad de dhyana dependerá profundamente del objeto elegido. Si el objeto es material, los resultados serán limitados al plan material. Si el objeto es espiritual, la conciencia comenzará gradualmente a adquirir cualidades espirituales. Por eso las grandes tradiciones del yoga han dado importancia a la meditación en lo divino. Aquello sobre lo cual meditamos termina influyendo sobre nuestra conciencia. Nos convertimos gradualmente en aquello que contemplamos. Si contemplamos constantemente el miedo, fortalecemos el miedo. Si contemplamos constantemente la ira, fortalecemos la ira. Si contemplamos constantemente el ego, fortalecemos el ego. Pero si contemplamos la verdad, la compasión, la sabiduría y la presencia divina, comenzamos naturalmente a reflejar estas cualidades. Esta es una de las razones por que la Bhagavad Gita y las tradiciones devocionales enfatizan tanto la meditación en Bhagavan. La conciencia adopta progresivamente la naturaleza de aquello que contempla. Y esto nos conduce naturalmente al siguiente paso. Cuando el flujo de la meditación se vuelve tan profundo que desaparece incluso la sensación de estar meditando, comienza a surgir Samadhi. Pero Samadhi merece un estudio aparte. Por ahora es suficiente entender que Dharana, Dhyana y Samadhi no son estados totalmente separados. Son fases sucesivas del mismo proceso. Primero concentramos la mente, luego mantenemos el flujo de la atención. Finalmente nos absorbemos completamente en la experiencia. Dharana es la puerta, Dhyana es el camino y Samadhi es la culminación. Por eso la meditación no aparece en el comienzo del yoga, aparece cerca del final, porque Dhyana no es una técnica superficial, es una realización profunda que aparece cuando la mente ha sido purificada, estabilizada y entrenada. Y cuando la meditación se orienta hacia la realidad suprema, hacia el ser o hacia Bhagavan, deja de ser simplemente una práctica mental y se transforma en una vía directa de realización espiritual. Esta es la grandeza de Dhyana. Esta es la razón por que los grandes sabios de la India la consideraron uno de los verdaderos tesoros del yoga. Y si quieres profundizar más sobre yoga tradicional, Ayurveda, Vedanta y Mindfulness, te invito a que se suscriba al canal, active la campanita para no perder ningún video y comente abajo cuál es tu práctica de meditación y cómo va su práctica. Dhanyavad.